Vamos a leer ahí en Primera de Corintios, capítulo 7, solo 2 versículos, hermanos. Solo 2 versículos, versículos 10 y 11, del capítulo 7 de Primera de Corintios. La palabra de Dios dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla, meditarla con toda libertad, Padre. Y ahora que tu palabra hable a nuestras vidas, a nuestra necesidad, a lo que necesitamos en esta mañana, Señor, y que podamos sobre todo obedecer, ser obedientes a ella, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que de la consejería que la gente llega a pedirme, la mayoría de los problemas son matrimoniales, hermanos. No sé qué porcentaje, ¿verdad? Pero me ha llamado la atención que cuando alguien me pide consejería, casi siempre, ¿verdad? Son problemas en el matrimonio, ¿no? Llega una esposa a platicarme los problemas que tiene con su esposo, o llega un esposo o una pareja a platicarme los problemas que tienen entre ellos. Y la realidad es que el problema no es un problema del matrimonio, no es algo que esté pasando entre ellos. ¿Sí? El problema que hay en el matrimonio es algo que se inició o es algo que está originado en otro punto. Como hemos venido viendo, hasta este capítulo 7, Pablo va a empezar a hablar o empezó a hablar de los problemas matrimoniales. Primero tuvo que establecer en los primeros capítulos nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. Nuestra relación con Dios determina mi relación con las demás personas. Si yo soy una persona que no puedo relacionarme en términos o bajo los principios bíblicos con alguien, es porque mi relación con Dios o no existe, hermanos, no conozco al Señor Jesucristo, o mi relación con Dios está mal. Y obviamente, si mi relación con Dios está mal, mi relación con otros está mal. Después Pablo, el segundo asunto que va a tratar nos va a enseñar a tratar con el pecado. Nos va a enseñar cómo se trata el pecado, qué hay que hacer ante el pecado: pedir perdón, arrepentirnos, desterrarlo, sacarlo, ya sea de nuestras vidas o de la iglesia. Pero Pablo nos va a enseñar a tratar con el pecado. Y finalmente en el capítulo 7 va a entrar en cómo tratar los problemas matrimoniales. Pero si no establecemos nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, si no establecemos cómo tratar con el pecado, difícilmente podemos establecer cómo tratar los problemas en el matrimonio. No se puede. No se puede. Vimos la semana pasada, vamos a hacer un resumen rápido de lo que vimos la semana pasada, en los versículos del 1 al 9, un resumen rápido. Los casados y solteros no hay ventaja espiritual en estar soltero o estar casado, es lo que nos dice Pablo en estos versículos del 1 al 9. No quiere decir que ser soltero, como algunos piensan, tienen más cercanía con Dios, o el tener celibato tenemos una ventaja frente de Dios. No, Pablo no está estableciendo eso. Casados y solteros tenemos la misma altura espiritual delante de Dios. Solo lo que Pablo dice es que los solteros tienen algunas oportunidades más que los casados. Obviamente los solteros tienen opciones, los casados ya no tenemos muchas, ¿no? Sí les dice a los solteros: cuidado con las tentaciones. Cuidado con las tentaciones, porque el soltero enfrenta más las tentaciones sexuales que un casado. Eso no quiere decir que los casados no podemos
caer en pecados sexuales, pero quiere decir que los solteros se enfrentan más a este tipo de tentaciones y Pablo les hace una advertencia. Cuidado con esas tentaciones. Pablo habla de su propio don de continencia y dice, en otras palabras, si no tienes el don de continencia, pues mejor cásate. No te andes quemando por ahí, ¿no? Y quemando en todos los sentidos. No te andes quemando si no tienes el don de continencia, y para evitar las fornicaciones y para evitar la fornicación, pues mejor cásate, ¿sí? Los casados ya no tenemos opciones, ¿verdad? Tenemos una esposa, es lo que dice Pablo, y lo va a aclarar más adelante. El soltero tiene muchas opciones, muchas, digo, no de mujeres o de hombres, muchas opciones de servir al Señor, muchas opciones. Puede casarse, puede permanecer soltero, puede servirlo de una manera, puede servirlo de otra. Mi servicio cristiano, incluso mi vida secular o mi vida en el mundo, mi servicio cristiano está muy limitado, o no muy limitado, está limitado, pues porque tengo una esposa y tengo una hija y tengo una familia que debo de atender, que debo dedicarle tiempo, que debo de estar al pendiente. Probablemente si fuera soltero, y no quiero ser soltero, si fuera soltero, pues tendría mucho tiempo para el ministerio, mucho tiempo para muchas cosas que yo quisiera hacer en el ministerio, pero soy un hombre casado y tengo que atender. Por eso es lo que dice Pablo, el casado, sus opciones se limitan, el soltero tiene muchas opciones. No quiere decir que es mejor ser soltero que casado, insisto, no está diciendo eso Pablo. Simplemente el soltero tiene más oportunidades. Y finalmente Pablo nos dice que el matrimonio, aparte de ser, como fue en el Génesis, para procreación, es un cuadro de nuestra relación como iglesia con Cristo. La relación que Cristo establece con la iglesia, una representación de esa es el matrimonio que Dios estableció. Pero ¿qué está diciendo ahora en estos 2 versículos Pablo? En solo 2 versículos. Pablo nos está diciendo una verdad que la podemos ver como una moneda de 2 caras, ¿sí? Es la misma verdad, es una verdad, pero la podemos ver con 2 caras. En estos versículos Pablo dice simplemente esta verdad con 2 caras. El plan de Dios para el hombre es el matrimonio. Fíjese bien, el plan de Dios para el hombre es el matrimonio. Y la misma verdad, pero vista de otra manera, es Dios aborrece el divorcio. Punto. Se lo voy a repetir. Dios aborrece el divorcio. No es su plan, no es lo que Él quiere, lo aborrece y no espera, hermanos, que el hombre se divorcie. No es su plan. Bajo ninguna circunstancia. Vamos a ver que proveyó el divorcio el Señor, pero no es nunca su plan. Y en estos 2 versículos lo dice. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Fíjense nada más que énfasis de Pablo. No lo mando yo, lo manda el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone, ¿qué dice? A su mujer. En 2 versículos, Dios estableció completamente su pensamiento acerca del matrimonio. La semana pasada les hablé de aquellos versículos de mención plena, aquellos pasajes donde Dios dice todo su pensamiento acerca de un asunto. Bueno, estos versículos son de mención plena. El Señor Dios nos está diciendo todo su pensamiento acerca del matrimonio. Es el plan de Dios, el matrimonio para el hombre. Dios no le gusta, aborrece, rechaza el divorcio. Punto. No hay más.
Yo sé que está pensando algunos de ustedes, oye hermano, pero, ok, vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a ver algunos versículos para ahondar más en esto. Génesis 2. Génesis 2, fíjese desde el principio, para que no haya duda, desde el principio. Génesis 2 del 21 al 24 dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios estableció el matrimonio. Dios estableció el matrimonio. Y de una costilla sacó a la mujer. Es curioso que al Señor Jesucristo le clavaron la lanza en una costilla y tuvo que morir para que naciera la iglesia. Ahí están los cuadros que está presentando la palabra de Dios. Dios estableció el matrimonio y le llama que somos una sola carne. Les decía, no entiendo esto. No solamente somos un solo espíritu, un solo pensamiento, debemos de ser un solo espíritu, un solo pensamiento. Literalmente somos una sola carne. No lo entiendo, hermanos. No es para entenderlo, es simplemente para creerlo. Mi esposa y yo, cuando nos casamos y nos unimos, ahora somos una sola carne. Una sola carne. Probablemente estamos en dos lugares diferentes, pero somos una sola carne. ¿Cómo entender eso? No sé, hermanos, pero lo creo. No somos, no es mi vida. Yo quiero hacer mi vida y pues la hago a mi manera, y si mi esposa la quiere, no. Somos una sola carne. Es como si dijera mi brazo, quiero hacer mi vida a mi manera, y mi otro brazo, pues yo a la mía, ¿no? Entonces este brazo se va y este se queda. Es absurdo. Mal se los platico y me siento absurdo decirlo. Así pasa en el matrimonio, hermanos. Somos una sola carne y así lo estableció el Señor. Dios estableció este matrimonio. Dios estableció que los hombres se unieran en matrimonio. Bueno, hombres y mujeres se unieran en matrimonio. No es, decía un primo, bueno, es que el matrimonio es un contrato y el día que te cansas, pues rompes el contrato. No, hermano, no es un contrato. Legalmente puede ser un contrato o un convenio, lo que sea. Es una unión que Dios hace. Proverbios 18:22. A mí ya me robaron Proverbios. Dice, el que haya esposa y el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa y el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Aquí está. Claramente Dios quiere que sus hijos se casen. Ese es su plan. El que haya esposa y a la benevolencia. Punto. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios, hermano, no es que usted permanezca soltero. No, ese no es el plan de Dios. Tampoco quiere decir que usted se tiene que casar con la primera persona que cruce por enfrente de usted. No, hermanos. Dios tiene un plan para usted. Si usted es soltero, si tú eres soltero, Dios tiene un plan para ti. Seguramente Él ya tiene una persona para ti. No es que cualquier cosa que cruce por tu vida, allí te vas a quedar. Dios tiene un plan para ti. Pero su plan nunca ha sido que estés soltero. Ese no es su plan.
Siempre el plan de Dios es que estemos casados, a menos que Él te haya apartado para algo en especial, que Él te haya apartado y te haya dado un don, un cierto don de continencia como el que habla Pablo, porque te apartó para un trabajo, una misión especial. Son muy pocas esas personas. Pero si Dios no te ha dado este tipo de don y este tipo de misión, el plan de Dios es que tú te cases. Más tarde o más temprano, tampoco dice la edad, ¿verdad? Pero más tarde o más temprano, tú te tienes que casar. Aquí venía una joven en aquel tiempo. Ella iba avanzando en edad, 37, 38, 39, y no se casaba, y ni novio ni nada, y hasta le hacíamos un poco de burla, ¿no? Era así la bola de amigos, le hacíamos burla a esta jovencita, pero ella estaba segura. Ella siempre me decía, yo sé que Dios me tiene a alguien así, y yo sé que va a llegar. No, yo vi que, y avanzaba y le digo, ¿estás segura? Le digo, porque pues no veo que llegue, pero ella estaba convencida. Yo sé que Dios me tiene a alguien y yo sé que va a llegar, ¿no? No sé de qué edad, pero ya no sé a qué edad llegó, pero llegó un hombre, un muy buen hombre, ¿verdad? Un buen cristiano, se casó con él, tiene una hija y hoy tienen un matrimonio muy bonito. Seguramente con problemas, pero un matrimonio cristiano. Esa es la seguridad que tú puedes tener. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Y Él tiene sus propios tiempos. Solamente es aprender a esperar en paciencia. Pero una cosa sí es segura. El plan de Dios no es que tú permanezcas soltero. Si tú lo decides, adelante, está bien. Si es tu decisión, está bien. Si tú crees que Dios te apartó para algo especial siendo soltero, está bien, y eso tampoco está mal, hermano. Tampoco quiere decir que vamos a levantar el dedo en contra de los que no se... No. Cada quien sabe su relación con Dios y cada quien sabe para qué lo apartó el Señor, si es que es así. Solamente te estoy diciendo que el plan de Dios, si no tienes un don especial o una misión especial, el plan de Dios es que tú te cases y formes una familia. ¿Sí? Hebreos 13:4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ok? Nuevamente el matrimonio es el plan de Dios, pero aquí, como dice la palabra, es honroso el matrimonio. Trae honra, el matrimonio trae honra. Honroso sea el matrimonio entre todos, pero aquí le da al matrimonio ese aspecto sexual. Y queda claro que la sexualidad dentro del matrimonio es también el plan de Dios. No es mala. Siempre y cuando la sexualidad se circunscriba al marco para el cual Dios la creó. Dios nos dio la sexualidad para disfrutarla. Es más, Dios quiere que la disfrutemos. Este versículo que acabamos de leer claramente lo dice. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. La sexualidad Dios nos la dio para disfrutarla. Ojo, en el marco que Dios la dio. ¿Cuál es ese marco? El matrimonio. Uy, hermano, pero usted está viejito porque pues ahora, con toda la libertad sexual que se tiene, bueno, hermanos, pues el mundo podrá pensar y hacer y decir lo que sea. Este es el marco que Dios nos dio. Usted decide si lo obedece o no. Esa es una decisión de usted.
La sexualidad nunca fue para ejercerse fuera del matrimonio. Siempre Dios y la bendijo y la bendecirá y será algo hermoso en nuestras vidas, siempre y cuando esté en el marco y en el contexto del matrimonio. Así dice la palabra de Dios, hermanos. No hay otro lugar. No hay otro lugar en donde la sexualidad sea tan hermosa, tan buena, tan disfrutable como en el marco del matrimonio. Y es curioso que aquí en Hebreos 13:4 dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Hay un juicio para ese pecado. ¿Cuál? No sé. ¿Verdad? Enfermedades, no sé, pero sí creo que hay un juicio. ¿Cuál? No sé. Seguramente. Dios aborrece el divorcio, hermano. Dios aborrece el divorcio. Nunca está en los planes de Dios que nos divorciemos. Nunca ha sido el plan de Dios que nos divorciemos. Dios detesta el divorcio. Mateo 5:32. Dice la palabra de Dios, desde el 31, para leer un poco de contexto, también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El divorcio nunca va a ser el plan de Dios. Nunca, hermanos. Usted no me puede venir con decirme: es que tenemos diferencias irreconciliables y entonces, pastor, nos vamos a divorciar. Yo le diría así de entrada, hermano, ese no es seguro. Ese no es el plan de Dios. Alguien una vez se me acercó y me dijo: estoy orando y pidiéndole a Dios a ver si me tengo que divorciar. Le dijo: deje de orar, hermano, no le pida dirección a Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios ya se la dio. Dios no quiere que usted se divorcie. Ahora vamos a ver los detalles, pero Dios no quiere que usted se divorcie. Punto. Nunca ha sido el plan de Dios que usted se divorcie. Sin embargo, mire, vamos a leer Marcos 10, porque sí tenemos que tener claro esto. Marcos capítulo 10. Versículos del 2 al 9. Y fíjense el contexto. Los fariseos querían tentar al Señor Jesucristo. Los fariseos, como siempre, querían meterlo en un aprieto legal o doctrinal, ¿verdad? Dice: y se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, fíjese bien lo que les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjese, Dios proveyó, déjeme decirlo, una salida como el divorcio. Claro que Dios la proveyó, pero ¿por qué lo proveyó? Por la dureza de nuestro corazón, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, no porque eso sea el plan de Dios. Por supuesto que Dios proveyó para el divorcio, pero no es porque fuera su plan, es porque el Señor dijo: son tan duros de corazón
son tan pecadores que tengo que proveer una manera de que salgan de esto, porque hay mucha dureza en su corazón. Si yo estoy con alguien que no puede vivir la vida cristiana, que no puede sujetarse a Dios, que me arrastra y quiere irse, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Lo amarro? ¿Lo encadeno? ¿O qué? ¿No? Incluso allí en el capítulo 7, en el versículo 15, desde el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Oye, si tu marido es tan desobediente, que casi podríamos decir que es un incrédulo o es un incrédulo, y él se quiere ir por la dureza de su corazón, por su desobediencia, ¿qué deberíamos de hacer? Pues ni modo, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien? ¿A dónde quiero llegar con esto, hermanos? Claro que va a haber divorcios, por supuesto que los va a haber. No es el plan de Dios, pero sí los va a haber. ¿Por qué? Por el pecado, por la dureza de nuestro corazón. Porque usted vino al Señor y su marido incrédulo ya no quiere estar con usted. O su esposa incrédula ya no quiere estar con usted. ¿Qué puede hacer usted? Yo estoy asombrado, hermanos, que últimamente llegan mujeres a la consejería y resulta que lo de hoy es que las golpean. ¿O será que yo no viví mucho con eso, no conviví mucho con eso y siempre las han golpeado, ¿no? Pero ahora resulta que han llegado varias hermanas a la consejería en donde sus esposos las maltratan, las golpean y además les dicen, te tienes que sujetar a mí porque así dice la Biblia. Así me quedo. Y me dicen las hermanas, ¿y qué cree, hermano? Que hablé con la hermana Sutana, con la hermana Perengana, con la hermana, y me dicen que tengo que aguantar porque así dice la Biblia. ¿Qué? O sea, usted tiene que aguantar que la golpeen, la maltraten, la abusen, la engañen, y usted tenga que vivir así. Bueno, hermana, le digo, yo le abro la puerta, Yo sí le abro la puerta. No es el plan de Dios, no es lo que Dios quiere, es por la dureza del corazón de su marido, que se dice cristiano, es por la dureza del corazón y el pecado de su marido, que se dice cristiano, pero hermana, por favor, corra. ¿Cómo le dice usted a una mujer, quédese allí? Hace muchos años llegó aquí una hermana y me empezó a platicar, no, es que mi esposo pues me maltrata, me golpea y cada día ha ido subiendo y yo estoy bien porque pues yo sé que la Biblia dice que no sé qué, pero anoche me aventó un cuchillo y si no me hago un lado me lo clava y aquí me hizo una rajada. Le digo, te sales hoy mismo, hermana, porque a la siguiente te va a matar. Hoy te sales de esa casa, pues, oye, a la siguiente te va a matar. Pero esto no es el plan de Dios, hermanos. Es que la dureza de nuestro corazón, el pecado de nuestras vidas, el que no queremos obedecer a Dios, nuestra propia concupiscencia,
pero nunca, 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 nunca va a ser el plan de Dios. Dios lo proveyó, pero nunca, hermanos, va a ser el plan de Dios. A veces no hay otra salida. No hay cómo. Pero siempre tengamos claro que es por la dureza de nuestro corazón. Malaquías 2, el último libro de nuestras Biblias del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2. Versículos 15 y 16 dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Le voy a repetir, hermano: no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El divorcio no es porque, híjole, ya mi esposa se me puso vieja, pues ya voy a cambiar de modelo. Hermano, no. No sea desleal, hermano. No sea desleal. No seamos desleales. No, pues se enfermó, ¿verdad? Y pues yo cuidarla, no, ya mejor pues ya la dejo, ¿verdad? Y me consigo un modelo más nuevo o mejor. Hermano, no sea. El divorcio no es por su, ¿cómo se llama? Por su concupiscencia, por su pensamiento, hermano. Fíjese, es por el pecado del otro. No le añada su propio pecado. Aquí lo que lo dice es lealtad a nuestra esposa, a nuestro esposo. Y sí, hermanos, vamos avanzando en la vida y nos vamos haciendo viejos y nos estamos poniendo feos. Eso es real. Eso es real. No seáis desleales, no seáis desleales. Porque, hermanos, me encanta lo que a veces escucho, ¿no? Digo, hay situaciones que de veras son inaguantables, pero hay situaciones que, por favor, hermano, no me vengan. No llegan hermanos y me dicen: ay, hermano, es que ya no aguanto más. Pues, hermano, usted así lo escogió. Ay, sí, hermano, pero no me di cuenta. No. Por eso cuando se van a casar les digo: fíjense bien, fíjense bien. Ay, es que es cochino, pero yo lo voy a cambiar. No, la gente no cambia, hermano. Ay, es que es enojón, pero Dios lo va a cambiar. Sí, tal vez, pero en lo que cambia, hermano, usted va a sufrir. Hay quien ya no aguanto más, hermano. Cuando usted venga a consejería conmigo y me diga eso, ni me lo diga, hermano. Por favor, se lo pido. Ni me lo diga. Porque le voy a enseñar un versículo. Y todos lo conocemos. Incluso si lo conocemos, ni siquiera sé por qué me lo dice, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces no me diga que no puede, hermano. Si usted vive esas situaciones, porque Dios sabe que usted puede aguantar. Y tal vez Dios está usando eso para desarrollar en usted paciencia, para desarrollar su paciencia, para desarrollar su autocontrol, para desarrollar su amor, hermano. Hace falta
poner más amor cuando la otra persona es difícil. Piensa en un hijo, ¿a poco con su hijo dice, ya no aguanto más? ¿Qué hace con un hijo? Ahí están las mamás. Y entre más se porta mal un hijo, la mamá ¿qué hace? Más está allí. Es el mismo amor, hermano. No me diga, ya no aguanto más. Bueno, a menos que la engañe, la golpee. Bueno, sí, hermano, es una situación extrema. Pero ¿por qué es cochino? ¿Por qué no? Porque, hermana, así lo escogió usted, hermana. Y no me diga que no lo vio. Se cegó, es otra cosa, pero sí lo vio, hermana. Sí lo vio. Valdría la pena analizar por qué escogemos, ¿no? Digo, no es tema de este sermón, pero valdría la pena ¿por qué escogemos a una persona? Que después de príncipe se nos hace sapo. Y después nos quejamos. Hermano, es que tengo un sapo. Así lo escogió, hermana. ¿Qué hacemos? Ore por él, pídale a Dios por él, dele más amor y tal vez ese sapo un día medio se hace humano. Este es increíble. Me casé con el hombre equivocado, con la mujer equivocada. Me casé con aquel que no era el plan de Dios. Hijo, esta la escucho mucho. Y ahí le va, hermano. Antes de que usted se casara con esa persona, antes de que usted se casara con esa persona, era el hombre o la mujer equivocada, ¿ok? Eso se lo acepto. No tenían el mismo carácter, ni la misma educación, y era un error garrafal. Pero en el momento en que usted dijo, acepto, y se unió ese hombre o esa mujer, en ese momento ese hombre y esa mujer se volvió en el indicado. Así es que está usted casado con el hombre indicado. Así es que también cuando venga a consejería conmigo, evite decirme eso. Ay, hermano, estoy casado con el hombre equivocado. No, hermana. No, hermano, usted está casado con la persona indicada, porque en el momento que usted dijo acepto, Dios lo unió y no se puede separar con ese pretexto. Es la persona indicada. Así es que vamos a construir a partir de que esa persona es la indicada. ¿Ok? Ahora, podemos construir a partir de ahí. Pero no me puede decir, ay, hermano, es que me equivoqué y no era el que Dios tenía para mí. Bueno, pues le tengo una noticia, hermano. Hay quien me dice, o he escuchado, ay, hermano, quiero vivir mi vida. La vida es corta, la vida es una y quiero vivir mi vida. No quiero seguir amarrado aquí, quiero ir y vivir mi vida. Mire, esta es la posición más honesta, ¿eh? Esta es la posición más honesta. Pero estate consciente que vas a desobedecer abiertamente al Señor. Y cuando alguien me dice, ¿sabe qué le digo? Pero hasta el fondo, hermano. Hágalo bien. Si ya va a desobedecer a Dios porque usted quiere hacer su vida, meta quinta y hasta el fondo. Sépase que va a pagar las consecuencias. Sépase que va a pagar las consecuencias. Pero si usted está decidido a desobedecer a Dios, no lo haga medias, hermano. Desobedézcalo bien, meta quinta y hasta el fondo. Desobedecer a medias es lo mismo que desobedecer completo, ¿eh? Es idéntico. Pero fíjese que es la más honesta. No juegue con el Señor, hermano. No juegue con el Señor. No juegue con Dios. Lo que siembra, hermano, lo va a cosechar. Lo que sembremos lo vamos a cosechar
tarde o temprano. Usted no puede decir, voy a desobedecer completamente a Dios, voy a hacer exactamente lo que me dicta mi mente, lo que me dicta mi pecado, voy a irme y hacer exactamente lo que yo quiero y espere, hermano, no pagar las consecuencias. Eso es tentar a Dios. Claro que usted puede apelar a 1 de Juan 1:9 y si pecado tenemos, abogado tenemos para con el Padre que nos perdona todos nuestros pecados. Sí, puede usted estar perdonado, hermano, y Dios lo va a perdonar, pero sépase que las consecuencias se van a pagar. Punto. Hay consecuencias. ¿Qué consecuencias, hermano? No sé. En sus hijos, en usted, en su vida, no sé. Pero de que va a haber consecuencias, hermano, va a haber consecuencias. Si usted desobedece. Y sépase lo que las va a haber, hermano. Nadie estamos exentos de las consecuencias de nuestro pecado, hermano. Nadie estamos exentos. Yo en mi vida vez tras vez veo que cada vez que he desobedecido al Señor, siempre han llegado las consecuencias a mi vida. Punto. Se lo digo por experiencia, hermano. Lo dice la Biblia y lo he vivido, hermanos. Nuestro pecado tiene consecuencias. Para terminar, hermano, le voy a dar los 3 recursos que usted tiene para enfrentar un matrimonio difícil. Usted tiene 3 recursos para enfrentar un matrimonio difícil. Incluso si usted es soltero, tiene 3 recursos para escoger bien, hermano. Tiene 3 recursos para escoger bien. Su primer recurso es la Biblia, hermano. El gran problema de nuestros cristianos de hoy es que no leen la Biblia, entonces no saben qué dice Dios acerca ni del matrimonio, ni del noviazgo, ni de nada, hermanos. Los cristianos modernos no, hemos desechado la Biblia. Estamos más dispuestos a leer cualquier otra cosa que leer la Biblia. Y no solo está, ahí está la Biblia, ahí está la escuela dominical, ahí está el discipulado, ahí está todo para aprender la Biblia, para interiorizarla, para saberla, para memorizarla, para estudiarla, hermano. Tenemos muchos recursos en esta iglesia y ahí tiene usted un recurso para enfrentar, hermano, un matrimonio difícil y cualquier situación. La palabra de Dios nos ayuda a enfrentar cualquier situación difícil de nuestra vida. Entre más lea usted la Biblia, entre más estudie usted la Biblia, entre más conozca usted la Biblia, usted está más preparado y más fortalecido para enfrentar cualquier situación de su vida. Quien se acerca conmigo y los problemas lo abruman, lo primero que observo es que es una persona que no lee, que no estudia, que no pasa tiempo con la palabra de Dios. No falla. Segundo recurso, usted tiene al Espíritu Santo, hermano, que le guía a toda verdad. Esto habla de nuestra comunión con Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos un tiempo específico todos los días para platicar con nuestro Señor, para oír su palabra, para hablar con Él, para estar en comunión con Él? ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios a través de su Espíritu, guíame, ¿qué hago en esta situación? ¿Cuántos le preguntaron a Dios, oye Señor, ¿esta es la indicada o no? A mí me gusta, pero ¿es la que tú tienes para mí? Y muchos me van a decir, no, hermano, ni cristiano era. Ok, está bien. ¿Y los cristianos lo hicieron? ¿Cuántos le preguntaron a Dios el trabajo donde están? ¿Cuántos hijos, Señor, cuántos hijos quieres que yo tenga? ¿Dónde quieres que estudien? ¿Cuántos le preguntamos al Señor? Nuestras decisiones. Y ahí tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Tercer recurso, nuestra iglesia local. Nuestra iglesia
local. La comunión con otros hermanos nos guía, nos ayuda. La oración en comunidad, todo eso que tenemos, el chat de oración y esta parte que ante cualquier problema todos en comunidad podemos orar unos por otros, la misma consejería, joven. Si la iglesia te dice no te conviene, piénsalo. Si 2 o 3 hermanos se te acercan y te dicen, oye hermano, no sé si ese muchacho te conviene, de veras piénsalo. A veces Dios, o muchas veces Dios nos habla a través de la iglesia. Digo, no es para que obedezca, la iglesia me dijo, lo dejo. No, es para que lo tomes en cuenta, ¿no? Para que lo tomes en cuenta. La comunidad, hermanos. Tenemos este recurso de nuestra iglesia, de la iglesia local, para poder afrontar un matrimonio difícil. No tener que llegar a un divorcio. ¿Qué haremos con estas verdades, hermano? Aquí no se trata de si yo creo que lo que hice es bueno, que lo que hice es malo, es qué tanto voy a ser obediente a Dios. Puede ser que ahorita estoy enfrentando un matrimonio difícil. Puede ser que ahorita estoy enfrentando problemas en mi matrimonio. Puede ser que ya me quiero ir, quiero abandonar, quiero desistir del matrimonio en el que estoy. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a obedecer a Dios o me voy a obedecer a mí? Este es un asunto de obediencia, hermanos. Este es un asunto de obedecer a Dios o no. Esto es un asunto de saber qué es lo que Dios quiere para mi matrimonio, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Si voy a ser obediente o si simplemente voy a hacer lo que yo considero que debo hacer. Esta es una pregunta, hermanos, para cada uno. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por estos recursos que tú nos has dado, Padre, tu palabra, tu Santo Espíritu, la iglesia local, que podemos tenerlos a la mano, Señor, para poder enfrentar cualquier situación. Que te tenemos a ti a través de ellos, Señor. Te tenemos a ti a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la comunión con mis hermanos. Gracias, Padre, porque podemos estar seguros de que tú si nos acercamos a ti con un corazón humilde, tú nos puedes guiar, Señor, a la verdad, a toda verdad. Ahora, Padre, te pido por los matrimonios de esta iglesia, Señor, por los que estén teniendo problemas, por los que estén atravesando dificultades en estos momentos, Padre, porque siempre, Padre, habrá dificultades y problemas y asuntos, Señor. Yo te pido por ellos, que tú añadas fortaleza, Señor, que tú solidifiques esos matrimonios, Padre, que tú muestre, Señor, lo que quieres hacer, que tú añadas paciencia a cada una de las personas, Padre, y que tú, Señor, vayas al frente, Señor, de cada matrimonio de esta iglesia, Padre. Que podamos como iglesia, Señor, poder ministrar a cada matrimonio, Señor, que están aquí. Y que, Padre, haya matrimonios más sólidos, Señor, esposos y esposas, que estemos dando un ejemplo, Señor, a las siguientes generaciones de lo que es obedecerte, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.